corrupción. Otra área en la cual es importante y una de las más relevantes de la política nacional es el acceso a la información y la transparencia de la gestión pública. Por último, ética pública en la gestión o el servicio público. ¿Cuáles son las iniciativas o acciones o planes específicos que el Ministerio de Transparencia en Bolivia ha ido asumiendo a la luz de las convenciones o instrumentos internacionales anticorrupción? Por un lado, mencionemos los siguientes, los más relevantes. Monitoreo y seguimiento de casos de corrupción. El Ministerio recibe y promueve denuncias de casos de corrupción. Tiene asimismo un programa de transparencia que promueve la implementación de componentes de ética, acceso a la información, transparencia a la gestión pública y control social. Por otro lado, otra iniciativa muy importante es el establecimiento de las unidades de transparencia en todos los ministerios del Poder Ejecutivo, del órgano ejecutivo. Y una última iniciativa también importante y tiene mucho esto en el contexto de Naciones Unidas, la Comisión de Naciones Unidas, es la recuperación de activos. El Ministerio de Transparencia tiene una dirección de recuperación de bienes que trabaja, genera políticas y ejecuta políticas que permiten recuperar activos provenientes de corrupción. Ahora vayamos a hablar y a referirnos a los mecanismos, los instrumentos que permiten a las organizaciones que han aprobado y promueven estos instrumentos internacionales anticorrupción. Por un lado la OEA, por otro lado Naciones Unidas. ¿Cómo estos organismos internacionales velan y promueven que los países vayan adoptando los instrumentos que han ido aprobando? Mencionaremos dos, las más importantes y que están vigentes, están siendo implementadas efectivamente y de las cuales participa Bolivia. A nivel OEA, lo que se llama el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MECICIC. Es un mecanismo, una instancia que examina, que revisa la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Fue creado el año 2002, tiene instancias específicas también, un comité de expertos, una conferencia de estados parte y una secretaría técnica que apoya técnicamente y administrativamente a las labores que implican la revisión, el examen de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Cuál es el proceso que sigue la convención, este mecanismo de revisión o examen de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el MECICIC? El proceso básicamente consiste en un checklist, es decir, un cuestionario que el MECICIC envía a todos los países que son parte de la Convención Interamericana. Previamente elige temas que van a ser sujeto de examen, envía los cuestionarios a los países para que estos respondan. En este ámbito también interviene la sociedad civil que emite un criterio, un informe por la sociedad civil y lo remite a la OEA. Y la OEA en el comité de expertos, en la Secretaría Técnica, evalúa los informes y emiten finalmente un informe país que evalúa la aplicación, la implementación de esas medidas que están sujetas a examen para determinar en qué grado un país fue implementando las medidas y la normativa de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bolivia fue parte de lo que se llaman 3 rondas del examen del MECICIC. La primera ronda fue realizada el año 2004, la segunda ronda el año 2006 y la última ronda, la tercera ronda del MECICIC, el año 2009. En estas Bolivia participó. En la última ronda, por ejemplo, ¿cuáles fueron los temas que fueron objeto de examen por el MECICIC? Medidas concretas que están en la Convención Interamericana. La eliminación de incentivos tributarios por prácticas corruptas, la prevención del soborno, la tipificación del soborno transnacional y la incorporación o adopción del delito de enriquecimiento ilícito por parte de nuestro país. ¿Cuál es la crítica a este mecanismo de revisión o examen de la implementación de la Convención Interamericana? Sobre todo Transparencia Internacional señala, afirma que si bien este mecanismo permite evaluar el grado de implementación de esta convención, tiene algunas deficiencias, por cuanto evalúa solamente o hace un énfasis excesivo en la adopción de normativa. Es decir, no evalúa el impacto, el grado de adopción efectiva que puedan o hayan tenido estas medidas en cada país. Entonces, eso es una crítica que se le hace al MECICIC. En todo caso, se debe reconocer que el MECICIC y la Convención Interamericana son pioneros en la región y a nivel global en la adopción de políticas específicas anticorrupción.
Vayamos ahora a ver el mecanismo de revisión de examen de la Convención de Naciones Unidas. La Convención de Naciones Unidas no contaba con un mecanismo que permita evaluar el grado de implementación de esta convención por parte de los países o estados que son parte de ella, ¿no? El año 2009 generó la primera iniciativa, se llamó Programa Piloto Revisión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, o Pilot Review Program. Este programa se inició el año 2008 y concluyó el año 2009 y básicamente estuvo liderado, encabezado y coordinado por una oficina de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, con sede en Viena. Bolivia participó de manera voluntaria en la revisión de este programa piloto. Fueron 30 países los que participaron y Bolivia fue parte de este proceso. Fue revisada y el proceso, paso a explicarlo, fue más o menos el siguiente. La coordinación a cargo de Naciones Unidas remitió checklists, es decir, un cuestionario de preguntas. Previamente se había elegido temas específicos que iban a ser revisados, se remitieron los checklists o cuestionarios a cada país respondió. Seguidamente hubo un diálogo e intercambio de información entre los expertos que participaban como revisores al país y finalmente concluyó con la emisión de un reporte final que evalúa el grado de implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de Naciones Unidas tiene alrededor de 71 artículos o disposiciones. De estas, en este programa piloto de revisión se revisaron alrededor de 8 artículos, 8 disposiciones. ¿Cuáles fueron los resultados de este programa piloto de revisión? Se remitió o emitió un reporte, el cual ustedes pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Transparencia, está en inglés, pero evalúa el grado de implementación de la Convención. ¿Cuáles son los frutos de este programa piloto? Bolivia está asumiendo 2 iniciativas específicas en el ámbito de recuperación de activos. Por un lado, estamos encarando en el Ministerio de Transparencia un programa que va a permitir adoptar o aplicar ya iniciativas que fueron aprobadas en el ámbito de recuperación de activos en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Específicamente la implementación de la medida de verificación o control de declaraciones juradas. Esto nos va a permitir detectar casos o identificar casos de corrupción donde se estén involucrados activos o fondos relevantes del Estado. Por otro lado, estamos con miras a implementar un sistema de protección de testigos y denunciantes que fue establecido por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, esos son los resultados de este programa piloto. Asimismo, debemos mencionar que a nivel Naciones Unidas, las experiencias de este programa piloto sirvieron para establecer el mecanismo definitivo, el cual paso a explicar a continuación. Como dijimos, el programa piloto sirvió de experiencia para establecer el mecanismo definitivo de examen de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este mecanismo fue aprobado en la Conferencia de Estados Partes celebrado en Doha, Qatar, el año 2009 y establece un proceso similar al que se siguió en el programa piloto. ¿Cuál va a ser el proceso de examen que se van a seguir? Se van a, en los próximos 5 años, revisar 2 temas, la aplicación de 2 componentes sustanciales de la Convención de Naciones Unidas. Lo que se llama penalización o represión de la corrupción, todas las medidas que están incorporadas en este ámbito, y el otro ámbito, cooperación internacional. Se van a observar 2 ciclos, cada uno de 5 años, es decir, el 2015 culminaría este proceso, y cada año se van a revisar a un cuarto de países. Son parte de la Convención de Naciones Unidas 144 países. El proceso de revisión específico va a demorar un tiempo estimado de 6 meses. Ahora vayamos a las iniciativas anticorrupción más importantes en el mundo. Así como los organismos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas